Santo. por el mensaje que iba a ministrar el domingo. Bueno, yo no sabía en toda la semana de qué iba a hablar, porque yo creo que el Espíritu Santo habla, Él dirige, y es necesario esperar en Dios. Y estaba con esa intensidad, deseando, anhelando saber la voluntad de Dios, de qué voy a predicar, gloria al Señor. El sábado en la noche todavía no hay respuesta, gloria al Señor. Así que ya el domingo está ahí, casi ya, gloria a Dios. Y a mí me gusta hacer lo que Dios pone en mi mano, ¿verdad? Lo mejor que pueda. Amén. Y preparar el material, no porque uno depende de un bosquejo. Nunca juzgue a un predicador porque usa bosquejo o no use. El bosquejo es simplemente una guía. Y el bosquejo lo da Dios. O sea, hay bosquejos humanos. Yo tengo la habilidad de preparar el mensaje. Amén. Eso es un mensaje mental, de la mente, con la inteligencia se puede hacer un mensaje, sí. Pero cuando uno ora a Dios, Dios te habla. Amén. Y tú preparas el bosquejo, y el bosquejo es de Dios, porque Amén. te lo dio Dios. Alabado Dios. Tú simplemente organiza el pensamiento que Dios te ha dado, punto. Pero, o sea, que el hecho de que me guste preparar bosquejo no es para depender de él como muleta, no. Es porque considero que a Dios se le da lo mejor. Amén. A veces podemos por vagancia no querer hacer nada y creemos que estamos siendo más espiritual. No, realmente no. A veces nos falta esforzarnos. Cuando la gente del mundo va a hacer algo, lo hacen con un esfuerzo y una dedicación. Ustedes ven que sea en cualquier tipo de campo de carrera que haya, si se hace una conferencia, esas personas preparan ese discurso cuando el presidente o quien sea va a dar te leen un discurso que se prepara bien preparado de verdad. O sea, eso es para los hombres, cosas que son vanidades, que nadie se acuerda que fue lo que dijo fulano, pero se preparó lo mejor que pudo. Para Dios debe ser más todavía, pero me estoy saliendo del tema, el tema no es ese. El punto es que Dios no me dice nada. Digo, Señor, háblame. ¿De qué voy a hablar? Porque, claro, estamos celebrando el aniversario de la iglesia. Así que lo normal es que uno dé un mensaje de aniversario. Sí, porque estamos en fiesta. Pero Dios, es importante preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres decir? Amén. Amén, porque hay algo en el corazón de Dios. Y entonces tuve un sueño y en ese sueño no voy a dar detalles, excepto de que veía que una hermana predicaba un mensaje. Y en el mensaje se enfocó en ser enfocados en Cristo, en estar enfocados en el Señor Jesús. Y de pronto la congregación la reprendió, diciendo, no, tienes que mencionarlo todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo lo demás, porque está entrando en falsa doctrina. Entonces la hermana se sentó llorando y quedó avergonzada, y yo me sentí mal, porque yo sentí dentro del sueño que el enfoque de la hermana no era hacer una doctrina nueva, sino enseñarle a la iglesia que tenemos que ser cristocéntricos. Yo dije, pero eso no fue. ¿Por qué la trataron así? Y desperté. Y ahí vino un pensamiento a mi mente. Habla de Jesucristo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y entonces en esa mañana, domingo en la mañana, el Señor me dio a entender que lo que había que hacer era hablar de Jesucristo. ¡Gloria! Santo. De hablarle a las almas de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y les comparto esto para que usted ore, que nuestra iglesia se mantenga, ¿ok?, en el enfoque para el cual Dios nos ha llamado. Exaltar a Jesús.
proclamarlo para que las almas corran a Él. Porque para eso estamos en la tierra, para que conozcan que Cristo salva. Amén. Que conozcan, alabado Dios. ¿Por qué se están perdiendo mucha gente? ¿Por qué? Muchas veces nos estamos ministrando a nosotros mismos, apacentándonos a nosotros mismos. Pero las ovejas perdidas se mueren, son devoradas. No, hermanos, vamos a pedirle al Señor que en su misericordia Él nos ayude a estar enfocados. Como Pablo, que él dijo cuando fue a la iglesia de los Corintios: yo me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, excepto a Cristo y este crucificado. Y esto fue lo que propulsó el ministerio de este hombre, que su enfoque era Cristo, exaltarlo, enseñarle al pueblo los misterios de Cristo en la palabra de Dios. En esta serie que estamos haciendo, nosotros estamos tratando de adelantar lo más que se puede, y ya cuando se trata de los estudios bíblicos, yo también le pido al Señor: Señor, guíame, y no sé, ¿sabe? He sentido en mi corazón que la razón por la cual estamos estudiando de la vida de David, principalmente cuando vienen los estudios bíblicos, es para edificación, para que maduremos en la palabra, ¿verdad? Es para ya un pueblo que conoce al Señor. Y una de las cosas que creo que el Señor quiere que aprendamos de estos estudios es que el Señor quiere moldear nuestros corazones, así como Él moldeó el corazón de este hombre. Y que muchos de nosotros no entendemos la obra de Dios, no entendemos el propósito de Dios, porque el Señor permite que pasemos por desiertos. Pero te quiero decir en esta noche que el desierto es necesario. El desierto es incómodo, es doloroso, no nos gusta, pero es necesario. La palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Es necesario. Cuando algo es necesario, está diciendo que tiene una función en nuestra vida, que ese desierto, alabado Dios, esa tribulación va a cumplir con un propósito especial. ¿Cuál es la persecución que hay contra ti? David fue perseguido, David fue quebrantado, pero su quebrantamiento, su persecución, no fue en vano. Fue todo programado por Dios. Y Dios ha programado lo que ha de acontecer en tu vida. Porque tu vida y mi vida ya están en las manos de Él, para Él hacer su voluntad en nosotros. Amén. Vamos a ver qué ocurrió en la vida de David en 1 Samuel 23. No vamos a leerlo todo, pero vamos a empezar a leer algunos versículos y luego vamos a parar. 1 Samuel 23. Padre, en esta hora tu palabra ha de ser ministrada, y pido que la unción nos enseñe todas las cosas. Una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, sé glorificado y exalta a Jesús en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos?
Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregará. Hasta aquí vamos a dejar esta palabra. Santo. Porque en esta noche yo quiero que veamos el ejemplo de un siervo de Dios. Un siervo de Dios que buscaba la guía del Espíritu, que consultaba a Jehová antes de tomar decisiones. Ya sabemos que él andaba corriendo, que andaba en el desierto, pero ahora él está interesado en pelear y defender un pueblo, y Dios quiere usar a David, pero lo bueno es que David no se lanza en la emoción. Él quería hacer esta obra. A veces tú y yo queremos hacer obras para Dios, pero la emoción nos impulsa, no el Espíritu Santo. Él fue dirigido por el Espíritu de Dios. Él preguntó al Señor, gloria a Dios. Y entonces Dios le habló a este siervo. Él consultó a Jehová. Él le preguntaba a Dios. Él tenía contacto con Dios. Recuerden que la unción vino sobre él, y desde que el aceite de la unción fue derramado, de él no se apartó el Espíritu de Dios. Estaba siempre con David. Amén. Pero también recordemos que en el antiguo pacto había otros métodos para consultar a Jehová, y vemos que cuando él defendió la ciudad y Saúl quiso ir detrás de David, vemos que David mandó a pedir un objeto. Amén. Le habló al sacerdote porque él quería saber la voluntad de Dios. Él quería saber si Saúl iba a venir, y si venía, si los de la ciudad lo iban a entregar. Y él pidió el efod. ¿Qué me puede decir qué era el efod? La vestimenta de los sacerdotes que usaban. Muy bien. ¿Alguien más que dé más detalles? Una vestidura que creo que era aquí, que era como un delantal que cubría a los sacerdotes, que era parte de la vestidura sacerdotal. Tiene 12 piedras que representan a los 12 tribus de Israel. Ah, que ahí está, estamos hablando ahí entonces del pectoral que formaba parte del efod del sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote tenía un efod. En el efod había el pectoral del juicio. Y otros sacerdotes tenían otro tipo de vestimentas y túnicas y efods. Pero creemos que el efod que se está buscando aquí puede ser el del sumo sacerdote, aunque aquí habla simplemente del efod.
por qué esa pieza era necesaria para poder consultar a Jehová. Estamos aquí en estudio de la palabra y es bueno analizar lo que está ocurriendo en el texto. ¿Por qué él dice que le traigan ese instrumento o esa pieza de las vestiduras sacerdotales? ¿Quién puede buscarme Éxodo 28, 30? Quiero que alguien lea, el que primero lo tenga así, puede leerlo. Dice la palabra del Señor. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Si usted ha leído algo acerca del Urim y Tumim, usted sabrá que eran unas piedras de la cual no tenemos claramente detalles. No sabemos exactamente cómo eran. Pero Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo quisiera o quiera consultar a Jehová a través del sacerdote, estas son las piedras que usarán. Urim y Tumim. Según algunos traductores que tratan de traducir el antiguo hebreo, que no es una tarea fácil, dicen que estas dos palabras pueden significar luces y perfecciones, porque cuando se buscaba el consejo de Dios, estaba buscando luz. Y cuando Dios hacía que esas piedras, no sé de qué manera Él hacía la manifestación de su voluntad, no sabemos si había un brillo o una luz, pero se sabía a través de estas piedras la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que utilizar este método para tratar con el pueblo, para revelarle su voluntad al pueblo? ¿Qué motivó a Dios? Dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés que a él le iba a revelar sus caminos y al pueblo sus obras, ¿entiendes? Y puede ser una tipología de que al ellos no tener esa comunión que Moisés tenía con él, había algo que tenía que ser algo visible, ¿te entiendes? Ahí ellos pueden hablar, porque cuando lo presentaron, cuando ellos estaban delante del desierto, que el Señor iba a hablar con el pueblo de Israel, él no quería, el pueblo no quería hablar con el Señor. No quería. Ve tú y habla por nosotros, ¿te entiendes? Entonces, pero ahí cuando uno ve eso, uno ve como esa, se podría decir como esa confianza que tenía Moisés y la del pueblo, que ellos tenían que ver algo a lo mejor. Sí, bueno, este punto es esencial, que el pueblo no tenía realmente una comunión o un conocimiento directo de Dios. Noten que Dios le dice al pueblo, cuando yo hable a alguien, a un profeta, le hablaré por sueño, pero a mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara. Santo. Pero a ustedes, por Urim y Tumim, en otra palabra, ¿verdad? Le voy a hablar, pero va a ser con un punto intermedio. Debe haber alguien. Por eso era que estas piedras debían estar en el sacerdote, porque el sacerdote tiene el trabajo de estar entre Dios y el pueblo. Y debe de traer al pueblo la palabra y la voluntad de Dios, y debe de traer a Dios los sacrificios y ofrendas del pueblo. El sacerdote era ese punto de un puente, servía de puente entre Dios y el pueblo, y el perfecto puente es Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí, porque es a través de Él que es el camino. Gloria a Dios. O sea, en el antiguo pacto era necesario usar algún método, alguna forma de revelar la voluntad de Dios, porque en aquel tiempo todavía no se había derramado la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y como no se había derramado la sangre, el Espíritu de Dios no podía venir sobre la congregación y habitar en medio y dentro de ellos. Era necesario que hubiera siervos de Dios que sirvieran de puntos intermediarios que fueran utilizados. Y entonces este sacerdote es llamado por David, tráeme el efod, yo necesito consultar a Jehová.
¿Por qué entró el temor, el pánico o la preocupación? Se enteró de que venía la amenaza. Saúl viene contra la ciudad. Y yo quiero saber la voluntad de Dios. Y la forma rápida de saber era el Urim y Tumim, porque había respuesta. Dios respondía. Gloria a Dios. En el efod estaban estas piedras, y entonces el efod también servía de punto de contacto con Dios para ellos. Ellos entendían que esa vestidura estaba consagrada para la adoración. Es importante eso, porque hoy en día ya no hay que usar piedras, no hay que usar una túnica, no hay que usar un manto. Hay personas que les gusta orar con un talí. No voy a juzgar. El que quiere orar con un manto, ore con el manto si quiere. Pero no es necesario. El manto no tiene poder. Te puede cubrir con una toalla, puede estar descubierto como quiera. Porque ahora esto es espiritual. Es aquí. Este es el santuario dentro de nosotros. Aleluya. Entonces, hoy en día no hay que tener nada de esto, porque el efod es en el espíritu que está. Esa túnica, esa vestidura que Dios nos ha dado, es aquí en el espíritu que Él la ha puesto. ¿Qué impide que oigamos la voz de Dios? ¿Qué impide? No es que Dios no habla, Dios habla. Dios no cambia. Él dijo, clama a mí y yo responderé. Él no es un muchacho, Él no es hombre para mentir. Dios promete y cumple. Si usted quiere que Dios le revele algo, le diga algo, asegúrese de que no hay impedimentos, porque lo único que puede impedir es el pecado o la duda. Pero si hay fe y estamos con toda barrera de pecado removida, no hay problema. No hay problema. Si hay pecado, la sangre nos limpia. Y si hay duda, échala fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y confía y crea en el Señor. Algo parecido, aunque no lo mismo, pero también a los discípulos Él les dice, a ustedes les hablo por parábola, pero a ustedes les doy yo a conocer del reino. O sea que algo parecido a lo que está, más o menos a lo que tú estás hablando, ¿tú me entiendes? Que a los discípulos le hacía conocer de las cosas del reino, yes. A ellos le hablaba por parábola. Así es. O sea, a la gente del pueblo le hablaba la parábola sin darle la interpretación. Pero a los discípulos dice, ok, a ustedes, ellos preguntaban y él les enseñaba, esto es lo que significa la parábola. Porque los secretos del reino son para ustedes, dice él. Hay cosas que no son para el mundo, es para la iglesia. Hay cosas también que nada más son para ti. No es para decirlo. Ya, ven, Dios te habla. No te pare ahora en el micrófono a decir, y el Señor me reveló que yo, no importa lo que sea. No, si es para ti, tienes que preguntar, Señor. Amén. Cuando Dios te enseña y te muestra en qué área Él quiere que tú cambies, o donde había un pecado oculto a tus ojos, pero Dios lo veía. Si Dios te lo revela, amén, tú lo entregas a la cruz. Te arrepientes, te santificas y sigues caminando. ¿Cuándo va a hablar de eso? Cuando Dios te diga. Porque un día puede ayudar a alguien. Puede que alguien en esa misma situación necesite esa palabra. Pero déjate dirigir por el Espíritu de Dios para edificar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy tenemos el Espíritu Santo a través del cual el Señor nos habla. Vamos ahora a ver en qué otros momentos vemos que David sigue buscando la dirección, la guianza de Dios. Pero antes, después de que Saúl persigue a David y David le perdona la vida a Saúl y no se vuelven a ver más. Al final de primera de Samuel, no vamos a hablar de Saúl porque el enfoque es la historia de David, pero ustedes saben que Saúl metió la pata más profunda de lo que estaba. Ya le estaba mal, ya estaba desechado y luego busca una divina y no vamos a meternos en ese lío, pero se hundió más. Terminó el hombre
siendo eliminado en el campo de batalla contra los filisteos. No solamente murió Saúl, murió también Jonatán, el amigo personal de David. Esto da pena, porque Jonatán no era enemigo de David. Al contrario, cuando se hicieron amigos, hicieron un pacto de que siempre iban a ser amigos. Y Jonatán le profetizó a David que él iba a reinar, que él no iba a ser, él sabe, aunque era el príncipe, él sabía que él no iba a ser el rey, sino David. Era un amigo espiritual, porque si hubiera sido carnal, hubiese como el padre, hubiese tratado lo mismo, pero él era un amigo espiritual. Cuando tú tienes un amigo espiritual, ese amigo se goza cuando Jehová te promueve, alaba a Dios, porque es amigo espiritual. Dice, amén, Señor, dale más, porque es amigo de verdad. El amigo se goza con la bendición del amigo. Era un amigo de verdad. ¿Por qué siguió con Saúl? Yo no lo entiendo. ¿Por qué siguió peleando las batallas? Era amigo de Saúl, pero fue leal a su padre. Obviamente, él no quería que Saúl hiciera eso, pero era su padre y no quería abandonarlo, pero murió de la misma manera. Qué pena. Eso es algo, una tragedia lo de Jonatán. Una tragedia. Porque ya Jonatán sabía que el ungido era David, que el Espíritu de Dios estaba con David, que Saúl tenía todavía la unción de rey, pero ya estaba desechado. De Jonatán podemos aprender algunas cosas, y una de las cosas es que no puedes tú salir a apoyar el ministerio de aquel que está fuera del Evangelio de Cristo. Alguien que, por ejemplo, comienza en el Evangelio, se propaga su ministerio y luego entra en falsa doctrina, falsa enseñanza. Ya cuando hay falsa doctrina, hay demonios. Ejemplo, Jim Jones. Mucha gente sabe la historia de este hombre, un gran predicador, lleno de unción, lleno de poder. Predicaba, pero un día, después de tantos años de prédica y de sabiduría, botó la Biblia a un lado, dijo, no necesito más la Biblia. Yo puedo hablar de mi inspiración. Se consideró ya iluminado de una manera tan profunda que no necesitaba la Biblia. Y este hombre terminó llevando a casi 1,000 personas al suicidio en Guyana. Casi 1,000 personas, seguidores de él. ¿Qué pasó? Él empezó bien, pero terminó como Saúl. Terminó mal. Gloria a Dios. Entonces, todo el que se une a un Saúl puede terminar como ese Saúl. Sí. Exacto. Esa señora, según lo dice la historia de las Asambleas de Dios, era una gran sierva. Llegó a estar con un respaldo tremendo en la obra. Una unción y un poder de milagro tremendo. Pero luego le vino una revelación nueva. Ahí se dañó todo. Ahí se dañó todo. Es increíble. Y es necesario que nosotros sepamos que de dentro de nosotros han salido personas de ese tipo. Es diferente cuando en el mundo un loco inventa una religión nueva, pero cuando sale de la iglesia de Cristo, ¡oh, qué doloroso es esto! Amén. Rapidito, por favor. Sí, déjeme decirle algo acerca de la unción. Vamos a hablar no de la unción en sí. Podemos hablar de la unción si quiere, pero vamos a hablar más bien de los dones. Dios da dones. Y hay personas que pueden tener el don
Y Dios se lo dio para que trabajen para Él. Y empiezan bien. Y pueden seguir trabajando. Y se dañan. Y el don todavía está. Porque los dones de Dios son irrevocables. Yo he oído testimonio de casos que si se lo digo mucho aquí, quizás no me crean. Pero no voy a entrar en este tema. De personas descarriadas que han orado por enfermos. Como tenían el don de sanidad, han ocurrido milagros. Esto no debería sorprendernos porque Jesús dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos en tu nombre. Y Él les dirá, ¿cómo? Apartado de mí. No os conozco. Wow. O sea que eso creo que contesta esa pregunta. Amén. Ahí te viene, esa era una pregunta que yo le iba a hacer a ustedes. Es posible que una persona que se haya descarriado por muchos años, que su vaso está sucio, pueda orarle a una persona en una silla de ruedas, orarle por sanidad, y esa persona se pueda levantar de la silla de ruedas, pueda el Señor usar esa persona, aunque los dones sean irrevocables, aunque ese vaso esté sucio y descarriado. Yo le voy a decir la respuesta que tiene más sentido para mí es esta. Yo he oído, y no voy a contradecir ni debatir, estos tipos de testimonios. Yo personalmente no lo he visto, y como no lo he visto, no quiero decir que sí se puede. ¿Ok? No lo quiero decir, tampoco quiero decir que no. Porque le voy a decir de casos que sí he conocido. Personas que no es que están descarriados, pero estando en pecado, han seguido ministrando y la unción moviéndose. Y el fuego cayendo. Y la gente en bendición. Y si no, veamos el caso de Jimmy Swaggart. Hermanos, ese hombre tenía una gracia, una unción en la predicación increíble. Yo lo llegué a ver mucho tiempo atrás. Y estando viendo a la prostituta y atado por esa malicia del diablo, estando en esa vida oculta, siguió con esa gracia ministrando. Y la gente, pero no es porque Dios lo estaba apoyando a él. Dios le dio un don para que en ese don la palabra de Dios fuera predicada y las almas se salven. Y el evangelio de Cristo no es ensuciado ni afectado por el hombre. El hombre se ensucia, pero Dios no se ensucia. No. Por esto es que Dios, entonces, cuando hay ese tipo de casos y de fracasos y cosas así, que si Dios fuera político, como los hombres, dicen, bueno, vamos a tapar, que los políticos tapan la corrupción, vamos a tapar el pecado de Jimmy Swaggart, porque sería un daño muy grande. Y Dios dice, Dios no tiene compromiso con el pecado. No, Él es santo. Amén. Él es santo. Amén. Y Dios no puede ser burlado. Porque yo estoy seguro que Dios habla para que haya un arrepentimiento, para que la persona se aparte. Y no solamente que se aparte, antes de la caída Dios avisa. Dios avisa la trampa que hay preparada. Hermano, yo soy testigo que Dios habla. Amén. Primero Evelyn, luego Castillo. Yo lo conozco, ese testimonio es bien famoso y está bien, dígalo, amén. Digo, es bien famoso para algunos, hay muchos aquí que yo sé que no lo saben, sígame diciendo. Entonces Dios hizo la obra, pero yo no creo que Dios haya puesto en él, ¿entiendes? Porque él está sucio como nuestro hermano. Pero Dios quiso hacerlo en el momento, porque él tenía un don. Ajá, amén.
Castillo. Sí, él todavía está predicando. Verdaderamente Jimmy está levantado. Y eso es tremendo ese programa. Ese hombre, yo sigo dándolo ahí. O sea que para mí él está levantado. Amén, amén. Bueno, hay muchas opiniones y manos levantándose. ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí? Está bueno. ¿Qué es lo que pasa? Primero allá y luego el hermano aquí adelante. Primero allá, varón. ¿Qué usted me iba a decir? Iba a decir que el hombre, la palabra de Dios, que el hombre de soldado, que tenía fe, que Dios no había dado tanta fe como Israel. Ajá, el centurión. Ese hombre no era un santo, y Dios lo usó y tenía fe. La fe no es montaña. Una gente en pecado está mal delante de Dios, pero Dios puede usar la palabra y cumplirse, porque la palabra no es vana. Ok, amén. Varón, yo me iba a referir a Jonathan. Yo estoy oyendo a muchos hermanos míos, pero el apóstol Pablo, yo no sé por qué él dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Me están oyendo? Lo que yo no quiero hacer, eso hago, pero no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Yo ciertamente me voy a parar aquí porque yo me considero que todavía yo no he alcanzado lo que verdaderamente Dios quiere de mí. Es un varón perfecto a la altura de Cristo. Me falta como la aquí a Cuba a pie. Como la aquí a Cuba a pie. No creo yo que porque yo haya traído 2 o 3 almas a convertirse a Cristo, que ya por eso. No. Yo sé que dentro de mí hay un espejo espiritual que me dice a mí todos los días, oye, tú predicas muy lindo, tienes un testimonio muy bonito, dice de dónde te sacó Dios, todas las maravillas que hiciste, pero tú no puedes gobernar esta situación. Y hay veces yo me encierro en mi casa y digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo soy de naturaleza carnal y humana, y en mí hay imperfecciones, debilidades. Esto es una guerra espiritual tremenda, porque yo quisiera agradarle a Dios en todo. Yo quisiera no pecar en nada, pero yo me encuentro con una situación hace muchos años. Yo quisiera gobernar eso y no puedo. Y después que yo cometo la falta, que estoy solo en mi casa, viene el espejo a enseñarme ese espejo. Yo diciendo, oye, que no deja pasar una. Si alguien nada más que te dice algo, te lo quiere comer y sale eso, y bueno, yo digo, Señor, yo no quiero, pero ya lo cometí. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? A mí lo que me impacta de Jonathan es una cosa. Jonathan, claro, es su papá de él, y sí, va a la guerra contra los filisteos y todas esas cosas, pero Jonathan en ningún momento apoyó ninguna malicia de su papá contra David, no lo apoyó en eso, sin embargo lo apoyó a la guerra, voy contigo, a todo lo que él veía que sí, pero cuando trataba de hacer lo injusto, yo veía que Jonathan decía no, y para mí él murió haciendo lo que es bueno, no lo malo. Es terrible como murió, ¿eh? Pero murió todo el tiempo siendo fiel. Gloria a Dios. El nombre de él significa fiel amigo. Ah, gloria a Dios. Él murió, sí, en la guerra acompañando a su padre porque es su padre, pero no bueno, no compartió la manita. Amén. Amén. Pero una pregunta acerca de los dones. ¿Pueden entonces los dones, y usted dice que son irrevocables, pero pueden entonces apagarse? Por ejemplo, conozco personas con el don de la sanidad y siguen fieles en la iglesia, siguen activos, pero para ellos mismos quizás no la usan, desde que tienen cualquier cosa, corren inmediatamente a un médico, o sea, no se sienten quizás en la capacidad de... Bueno, la pregunta que el varón hizo es más importante que la otra pregunta de si Dios usa a descarriados con dones, porque esa es la otra cara de la moneda, de que Dios repartió dones. Todo creyente tiene por lo menos uno, hay muchos que tienen más, pero por lo menos uno es el mínimo. Todos tenemos un don, porque dice la Biblia, pero a cada uno repartió conforme a su voluntad.
Pero él a cada uno repartió. A cada uno. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva ¿qué? El fuego del don que hay en ti. Dando a entender que lo que usted ha preguntado es así. Hay dones apagados dentro del pueblo de Dios. Pero que el don está apagado, pero está ahí. Y si Timoteo no oye el consejo de Pablo a través que el Espíritu le da a través de Pablo, se cae el ministerio. No llega a ser pastor de la obra. Tiene que avivarse en ese don que fue impuesto con imposición de manos. Vino el Espíritu de Dios, traspasó esto al Espíritu de Timoteo. ¿Qué don te ha dado Dios que está enterrado? Es la pregunta. Porque Él ya repartió. Y la pregunta es, ¿sabes tú, sé yo, cuál es mi don? Porque es peor todavía si no sé ni siquiera qué me ha dado Dios. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo me voy a mover en esa unción si estoy totalmente ignorante a esa realidad? Hay que venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué don has entregado en mis manos? ¿Cómo usted va a descubrir en qué Dios le quiere usar? Dios, como dije al principio, habla. Es lo primero. Y otra forma en la que Dios habla es poniendo un deseo en tu espíritu. ¿Ok? Hay que discernir si yo tengo un capricho o un deseo espiritual. Un capricho es, bueno, yo lo que quiero es cantar. Yo lo que quiero es grabar CD y que se ve, eso es lo mío. Pero es un capricho, ¿verdad? ¿Verdad? Una cosa, un antojo ahí. Hay personas que sí, te lo dicen con convicción, Dios me llamó a cantar para Él. Y entonces es diferente. En esa persona hay un llamado. Porque eso no lo deja tranquilo hasta que no graba y mueve y empieza a escribir. Y Dios le da esa gracia de escribir. Y uno dice, bueno, no es nada más que tiene un deseo, yo creo que no es de la mente, no, porque mira qué gracia tiene en la composición y cuando canta. Entonces tú ves, no, ahí está la alusión. Hay evidencia. ¿Ven? Es diferente un capricho a un deseo del Espíritu. Dice la Biblia, Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que muchos llamados empiezan con una llama sagrada. ¿Qué es la llama sagrada? Yo le voy a decir algo para terminar. El propósito de Dios con los seres humanos es tan especial que aún en el mundo secular Dios repartió llamados. Oiga bien, no llamados del reino de Dios, llamados para funciones vitales en la sociedad, vitales. Una persona que estudia, va a la universidad y dice, y este es el error de muchos jóvenes hoy en día, bueno, yo voy a ser un ingeniero en tal cosa, porque eso es lo que está dando dinero ahora, eso es lo que hay, demanda. O sea, yo voy a estudiar eso. Es un error fatal, porque por muchos años la juventud y en las universidades se inculcaba al joven no a esas cosas, sino a descubrir qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que te gusta? Si tú haces lo que a ti te gusta, tú te vas a ser bueno en eso y siempre vas a tener trabajo. Y siempre, no solamente que vas a tener trabajo, vas a disfrutar el trabajo. No te va a cansar, no te va a aburrir. ¿Ok? Porque eso es lo que te gusta. ¿Ok? Entonces, cuando una persona dice, voy a estudiar medicina, si esa llama sagrada que Dios pone ahí no está ahí, no, voy a ser médico porque siempre va a haber trabajo, porque siempre hay enfermos y hay mucho dinero en eso. Olvídate que no va a llegar ni siquiera a ser enfermero. ¿Por qué? Porque no tiene una vocación. Oiga bien que aún en el mundo secular, la palabra que se usa para hablar de una carrera en la que se estudia es vocación. ¿Qué significa vocación? Llamado.
Y la gente del mundo la usa y no es en el sentido espiritual, pero ellos no saben lo que están diciendo. Que Dios ha repartido en la sociedad diferentes carreras para que en la sociedad todo funcione en orden. Si nadie quiere ser policía, ¿quién va a pelear el crimen? Tiene que haber alguien con esa llama sagrada que dice, yo voy a ir a la policía no para ganar el cuarto, ni cosas, no, es que me gusta eso. Me gusta. ¿Verdad? No, porque tampoco. Es para pelear contra el crimen. O sea, hay gente que va por ese otro deseo. Y entonces lo que terminan es presos ellos mismos, porque matan a gente inocente. Hermano, cuando Aarón fue creciendo, entonces se con el delito. Aarón, el niño, para que no se olvide Aarón. Y yo le pregunté a él, como a los 8 o 9 años, ¿cuál es la vocación que tú deseas hacer para el futuro? Porque tú tienes que tener una meta, tienes que saber qué es lo que tú quieres. O sea, Aarón te me acaba de declarar que esa es una llama sagrada, y yo quiero ser contable. Y él se ponía los números así, y dijo, porque, mami, que eso es una combinación de números cero, mami, eso no es combinable. Y hoy él estudió especialistas en finanzas, hoy él trabaja en Wall Street. ¿Cómo era eso? Oye, él trabaja en Pues de verdad que venía. Él trabaja en el departamento de finanzas, donde yo trabajaba en mi clínica. Y él ahí, él fue paciente, él entró como voluntario, él se graduó de la high school, él hizo su universidad, y 6 años lo hizo ahí. Y de ahí el Señor le enseñó todo lo que tenía que aprender, y lo movió para Wall Street. Gloria a Dios. Podríamos, hermanos, dar tantos ejemplos. Si usted va al mundo de los deportes, usted dice, tira una pelotita en el aire, ¿qué es eso? Pero ven tú a hacerlo, va a decir, no. Vete a jugar fútbol y que Maradona, imitar a Maradona, ¿qué va? No va a ir. Hermano, esto hay que nacer con eso en la sangre. A mí cuando estaba en la high school aquí, me pusieron a jugar fútbol del soccer me pusieron de portero. Y cuando yo veía que esa bola venía como un cañón, una bola de cañón, ¡bum! Y le daban esa patada, porque cuando tú estás en el juego que tú oyes lo duro que le dan esa bola, yo dejaba pasar la bola. ¡Gol! De una vez. No duré un día. Me quisieron poner en algo que Dios no me llamó a eso. ¿Cuánto le habla el Señor? Es decir, que aún en lo espiritual es lo mismo. Si Dios no te llamó a una área de ministerio, si esa no es la llama sagrada que Dios ha puesto en ti, busca, investiga, dile, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Si es el evangelismo, amén, yo voy con amor a las almas, predicarle a las almas. Sea lo que sea, háblame. Y Dios va a hablar, Dios te va a dirigir, Dios te va a guiar. Y con esto terminamos. Tomás, perdón por el tiempo. Allí en el bakery había un hombre que trabajaba allá y él tenía mucho tiempo trabajando bakery, en diferentes bakery y todo. Y yo le decía a él, oye, ya con el tiempo que tú tienes en bakery, ya tú deberías estar en otra área. Tú no quieres aprender a desenvolverte en otra área. Y me decía, no, es que no podemos ser todos dulceros. Tiene que haber un fregador. Quédate ahí entonces. O sea, él no está en eso y no dando la gloria a Dios. Hermana, dígame, vamos puesto de pie mientras ella habla. No, que yo recuerdo cuando fui a la universidad, los 4 años, yo cogí una carrera bien fácil, porque era la que uno podía grabar bien rápido, pero no era la que yo quería. Y nunca la usé económica, porque a mí no me gustan los números. Entonces dije, no, y nunca la usé, incluso soy maestra. Fui para atrás a la universidad, porque ese no era el llamado mío, que yo no puse atención, yo nada más quería salir y tener un diploma en la mano, un diploma. Pero gloria a Dios que el Señor te guió y lograste, estás haciendo lo que tienes que hacer. Y en lo espiritual, hermano, ¿qué tal en lo espiritual? ¿Estamos nosotros haciendo lo que estamos llamados a hacer? ¿Qué tal si Dios nos ha llamado a nosotros para ir detrás de los perdidos y no hemos descuidado ese ministerio y no estamos haciendo las llamadas que tenemos que hacer o ir a la calle? Vamos a asegurarnos de que estemos en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Padre mío y Dios mío, tu palabra es vida y poder. Oh, permite, Señor, que en esta noche, si alguien ha dejado apagar el don espiritual, que avive ese fuego, esa llama del don que has puesto, para que pueda operar y funcionar en tu reino como tú
lo has llamado. Señor, en esta hora pedimos misericordia, que tú nos guíes, que tú seas, Señor, con nosotros siempre, guiándonos en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.